Este es el SL, ¿sí? Bien, voy a poner aquí el área del triángulo que habíamos resuelto con SL, ¿sí? Un ratito. Si es necesario volverlo a hacer, lo volvemos a hacer, pero primero quiero que ustedes vean en qué se parece, ¿de acuerdo? Mm, Ya, aquí está. Este es el que habíamos resuelto con ustedes. Entonces, denme un segundo. Vamos a hacer esto un poquito más. Ya. Bueno, entonces decíamos que, es más, eh, lo primero que nosotros tenemos que hacer en el bueno, en cualquiera, tanto en el algoritmo como en el lenguaje de programación, son las funciones de entrada-salida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una función de entrada y una función de salida en ambas herramientas. Pero para poder utilizar las funciones, tanto las funciones de entrada como las funciones de salida, nosotros tenemos que declarar las variables. Mire, en ambos programas tenemos la declaración de variables. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno, que aquí tenemos que incluir la palabra reservada var. Acá en el lenguaje C no lo hacemos. Solamente empezamos a declarar las variables de uno antes del main. Ahora, los tipos de datos que utiliza el SL pues son más genéricos, aún más genéricos, porque él solamente maneja 3 tipos de datos. Los numéricos no hace diferencia entre enteros, ni reales, ni nada de eso, simplemente todos son numéricos. Las cadenas de caracteres, entonces cuando usted va a definir, por ejemplo, un nombre, usted pone nombre, 2 puntos, cadena, no necesita especificar nada más. Eh, si nosotros vamos a declarar una cadena aquí en el lenguaje C, pues nosotros sí tenemos que indicar aquí char, el nombre de la cadena, nombre, y tenemos que especificar el tamaño. Esa sí sería una diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, pero tenemos un tipo para cadena, esta es cadena, y ahí un tipo. estamos, profe, una consulta. Solo ahí colocamos el chart, nombre y ponemos los caracteres que posiblemente sean ocupados o tienen que ser exactamente los. No, posiblemente, no necesariamente exactamente, ¿no? Y Posible. ponemos al lado el nombre que tendría aquí, del carácter. Sí, ¿no? O solo o colocamos cadena en general. No. En lenguaje, esto que yo le puse aquí, esto es un comentario, ¿no? Esto Ok, no necesita, eso es solo un comentario. ok. No necesita nada. Y se cierra con punto y coma. Se termina en C, eso, muy bien. Ya que ha hecho el señor Salazar la salvedad, siempre, todas las instrucciones en C terminan en punto y coma. Aquí en el SL no los terminamos en punto y coma. Ok. Bien, entonces, mire que es muy parecidito, vea. Tenemos una función de salida y code es la función de salida. Solo que aquí no lo ponemos entre paréntesis, aquí simplemente le ponemos la menor y listo. Entonces, esto es equivalente a esto. ¿Sí lo ve? ¿Estamos? Sí, Inge. Muy bien. Y ahora, una vez que yo digo ingrese la base, pues bueno, tengo que leerla. ¿Qué significa leerla? Que usted va a tomar el valor a través del teclado y lo va a guardar en la variable respectiva. Aquí, espere que yo les abrí el
el del triángulo, pero realmente aquí sería ingrese B, ¿cierto? Muy bien, para que no vaya a haber confusiones. Pilas aquí que yo creo que les abrí el... Ya, vamos a ir haciéndolo poco a poco para que... Ya, luego viene esta función de salida a imprimir. Eso equivale a un code. Entonces yo escribo code menor menor, ingrese la altura. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Sí me están siguiendo? Sí, Muy bien. sí, sí. Ya, entonces terminamos en punto y coma. Eso es una norma sintáctica. No la podemos evitar, ¿sí? Hay que colocar punto y coma en el lenguaje C. Si usted me pregunta por qué, pues realmente son normas del lenguaje, así como por ejemplo en inglés nosotros ponemos el adjetivo antes del sustantivo, ¿cierto? Esa es una norma sintáctica. No hay una explicación así eh, importante por la cual entender eso, solamente recordar. Ahora usted me dice, no, pues que yo me olvido, no importa, el compilador se lo recuerda. Vamos a suponer que yo me olvidé, no importa, cuando usted compila el programa, le dice, mire, estoy esperando un punto y coma, ¿ya? Y aquí entonces, mire, ya se me fue aquí. En el pseudocódigo escribimos leer H. Aquí escribimos sin H. Punto y coma. Consulta. Ajá. Sí, dígame. No escuché, perdón. ¿Me puede volver a repetir? No le escuché. Sí, una consulta ahí donde dice code, ingrese la base. Hay cómo poner, o sea, a continuación de eso, o sea, sí, o sea, ingrese H. O sea, al lado de eso hay como ponerlo, de le puede poner abajo. Pues mire, la pregunta está bien. O sea, yo podría, lo que usted me está preguntando es si yo puedo poner esto. Un momento. Si yo puedo poner esto aquí. La respuesta es sí. Porque usted está utilizando el punto y coma para separar estas dos instrucciones, ¿ya? Pero realmente la recomendación es no. La idea es que usted sea muy ordenado cuando está haciendo su programa. Y la idea es que cada instrucción esté en una línea diferente. Pero sí, en algunos libros ustedes pueden encontrar ahí pegadito Sí, eh, porque las dos instrucciones. Tenemos clases hoy día de... estaba viendo eso y ella que estaba al lado y o Sí, sea, por eso le preguntaba si valía. sí, no hay problema. Mire, yo puedo poner esto aquí. Puedo ponerlo aquí. Y puedo poner esto también aquí. Ahora, lo que no puede faltar es el punto y coma. Si usted pone ahí y pone sin el punto y coma, ahí sí está en graves problemas. Porque eso le va a marcar un error, porque no sabe hasta dónde termina la función code. ¿Sí me explico? Sí. Ya, muy bien. Entonces sí lo pueden hacer así. Yo no lo recomiendo por orden, pero bueno, hay autores que sí lo usan así, no hay problema. ¿Estamos? Ya, ingeniero. Ahora, yo lo voy a devolver aquí. Muy bien. Ahora, una vez que yo he ingresado los datos, mire, tanto aquí en el pseudocódigo como aquí en el lenguaje C, viene el cálculo del área. Entonces yo digo área es igual a base por altura sobre 2. Y termino igual en punto y coma. Mire que este es igualito aquí en pseudocódigo o igualito o aquí en C, mire. Idéntico. ¿Cuál es la única diferencia? El punto y coma. El punto y coma que en lenguaje C debo agregarlo. ¿De acuerdo?
¿Estamos ahí? Sí. Ya, muy bien. Entonces aquí le coloco el resultado. Ya, una vez que yo ya tengo calculado el área, ¿qué me falta? Pues mostrar el resultado. Entonces yo le digo, el resultado es, coma, y aquí imprimo el área. Mire, este imprimir de aquí no incluye ninguna variable porque yo no necesito mostrar ahí ninguna variable, apenas la voy a leer aquí. Por eso aquí simplemente encerramos el texto entre comillas y listo, punto. Pero acá en este último imprimir, yo sí necesito mostrar el resultado del valor del área. Entonces tengo que acompañar este texto, coma y el nombre de la variable. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien. En el lenguaje se ocurre algo parecido. Entonces tenemos el resultado es área, ¿cierto? Yo puedo ponerle, aquí yo le he puesto otro, porque yo puedo mezclar texto con varias variables. Por ejemplo, el resultado del área del triángulo. Ya, aquí voy a imprimir, quiero que lo observe por favor. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que usted lo vea. Ahí se está viendo mi pantalla bien. Sí. Muy bien. Entonces, el resultado del área del triángulo. Mire que yo ya imprimí aquí el resultado. Lo que les estoy haciendo aquí es indicarles que ustedes pueden imprimir varias variables al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces yo le digo, el área del triángulo, perdón. Con base. Ya, entonces aquí voy a imprimir la base. Entonces, cierro mis comillas, escribo el símbolo de salida y mando, esto es como si fuera una comita, ¿ya? Y ahí imprimo Ok. la B. Separo el siguiente texto. Y altura, y ahí voy a imprimir la altura. ¿Por qué dejo este espaciecito aquí? Si lo ve que yo dejo aquí este espacio para que no me salga el valor de la altura pegadito al texto, ¿sí? Ir. Entonces, siempre tener la precaución de dejar este espaciecito para que se vea mejor, ¿no? Y aquí vamos y aquí voy a imprimir H. ¿Por qué H? Pues porque H tiene el valor de la altura, ¿no? ¿Estamos? Y aquí Sí. voy a imprimir ay, perdón, ya. ¿Y aquí qué voy a imprimir? Pues el valor del área. ¿Sí? Entonces, mire, vea. Texto entre comillas. Luego el separador, la variable, separador. Texto entre comillas, separador, variable, separador. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto, pilas con eso, yo no puedo hacer esto, porque lo que sigue es texto, entonces tengo que separar la variable del texto, entonces separador. Es como si fuera la comita que utilizábamos en pseudocódigo, ¿de acuerdo? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Sí, sí. Sí. Claro. Eso. Entonces, ya, que eso lo podía hacer en pseudocódigo, también lo puedo hacer en pseudocódigo, pero quiero que noten en qué se parecen y en qué se diferencian. Se parecen mucho, ¿verdad? Sí. Tiene Solo que unas es como, pequeñitas diferencias. Es como que es como, solo creo que, como decir que las palabras de imprimir o leer Ah, están en inglés. eso, sí, sí, sí. Ujú. Las palabras, como dice el compañero, son diferentes porque estamos aquí hablando en español, aquí en inglés. Bueno, esto, out en inglés es salir, ¿cierto? Ujú. Sí. Imprimir es una función de salida. In en inglés es Claro. entrar. Eh, en español nosotros tenemos la función de entrada es leer, ¿sí? Debe hacer esa analogía más o menos. Pero lo que debemos tener claro en ambas herramientas
es que existe una función de salida, en este caso en SL imprimir, en el lenguaje C code, y existe una función de entrada. En este caso se llama leer, aquí se llama sin. Y yo lo he hecho lo más parecido, digamos, he utilizado el C++, que es muy parecido al SL, para ustedes, ¿sí? Sí, Bien. ¿Esa explicación quedó clara? sí, profe, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional? Mire que aquí usamos backslash T. Yo puedo usar backslash T en el C, también puedo usarlo, ¿de acuerdo? Podría haber puesto aquí backslash T. Aquí también me la podría poner backslash T. Una pregunta. Ajá. En C++ se está definiendo el valor de pi en el en la operación que va a Lo que pasa representar. es que yo había utilizado este programa para el área del círculo, Sí, pero sí, no, pero, esto no. eh, Ya. ¿cómo define en SL? ¿O sería En lo mismo? SL, muy bien. En SL decíamos que hay que poner aquí la palabra const. Y Ah, eso luego ahí le pone constante en general. pi, y luego aquí le pongo 3.1416. No tendría que estar al lado, no No, importa. no es necesario. Ya. Porque usted lo dice porque en lenguaje C sí hay esa alternativa, ¿no? En el lenguaje C yo puedo utilizar const. Lo que está diciendo el señor Salazar es cierto. En lenguaje C yo puedo utilizar const float pi igual 3.1416 punto y coma. Mire, estas son las dos maneras de definir pi, Ok. ¿ya? Pero decídase, o utiliza esta o utiliza esta. Pero lo que no me puedo hacer es combinarme esto con esto, ¿de acuerdo? Ok. Ya. Señora, una consulta que quería hacerle. ¿Dónde podríamos tener una así en video para ir siguiendo así ejercicios que realicen? Porque estaba buscando y no hay. Tiene que Entonces, seguir mi video. solo su video. Sí. Porque ahí estaban, lo que usted Tarea nos mandó, sí privado. está, pero así como usted nos enseña con videos, No, tiene que seguir mi no, video no he paso a paso. encontrado yo eso. Paso a paso. Solo el libro que usted nos dio. Así es. YouTube no En lo mi tiene todo. video, tiene que usar este video, ¿sí? Y pues por eso, esta es la tutoría. A ver, si hay alguna otra pregunta, pues la vamos a ir resolviendo paso a paso para que les quede El como, examen va a ser más o menos como usted nos indica aquí en las clases, ¿no? claro, así literalmente. O sea, yo les voy Y si a nos poner equivocamos en algo, por ejemplo, un ejercicio Pero, como los últimos que hicimos en clase, ¿cierto? Eso, calcule, por decir algo, el volumen de una esfera y les doy ahí la fórmula. Calcule, no sé, ¿sí? ya. Entonces, es En, muy en el, parecido, sí, muy en el parecido. libro y en sus videos. Sí, tiene que profe, ver. una consulta. ¿Le puede subir un poco más de la, el programa? O sea, de inicio, para ver un detallito ahí. O Ajá. sea, el azul, lo que es el programa es lo mismo que está en SL, ¿correcto? El azul es comentario, Ya, ¿sí? Es comentario. Y ahí usted puede escribir lo que quiera, eso el compilador no lo ignora, no importa. exacto. Es el comentario mismo que se trabaja en SL al inicio. Exactamente. Mire que Ya. aquí está el comentario, sino que aquí el comentario lo pone en verde. Ve. Sí, ok. El asterisco, a include y stream, eso se coloca para comenzar un... Siempre. Por eso se llama archivo de cabecera. Ok, Cabecera es el inicio, tal cual como usted lo dice, al comenzar. ok. ¿Sí? Entonces Y yo eso les primero pongo, yo le pongo el archivo de cabecera para que usted se acuerde. Cuando vimos la estructura del programa dijimos, primerito van los archivos de cabecera. ¿Cuáles son los archivos de cabecera? Este. Y pegadito a esa instrucción va esta. ¿Por qué? Porque si usted no pone estas dos instrucciones, esta y esta, no puede Ujú. utilizar ni esto ni esto. De hecho, le voy a hacer la prueba.
¿sí? Ok. Le voy a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo me olvido poner el numeral include? Ya, voy a ponerle así como si fuera un comentario para que usted vea que me olvidé, ¿sí? Vamos a suponer que me olvidé y compilo. Ahí estoy compilando. Mire. Bueno, aquí me está diciendo que const no existe. Eso es cierto porque es const. Es cierto, mire. Ujú. Ya, mire que mire que le va indicando. ¿Ya? Aquí tenemos problemas porque la constante se llama igualito. Entonces vamos a ponerle pi chiquito ahí, minúsculo, para que haga la diferencia. Ya, mire aquí, esto es lo que le decía. Mire. Le sale error aquí, le dice, mire, code no está declarado. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué no está declarado? Porque me olvidé poner el numeral include iostream. ¿Ya? Entonces, si yo lo vuelvo a poner, observe que ya no sale ese error. Numeral include es para declarar las entradas y salidas general del programa. En general, correcto. En general son las para poder manejar las funciones de entrada, salida, ¿sí? Ok, gracias. Bien. ¿Estamos ahí? Entonces ahí vamos a Sí, que ingresar. Está mal, no es el radio, es ingrese la base. Profe, Sí, otra dígame. preguntita. En la parte de arriba. Ajá. Aparte, abajo del numeral include, el numeral include mat.h, ese qué declara o qué para, o, Lo que pasa es que cuando yo voy a usar una función matemática, esta no es bueno, esta ustedes me dirán, pero esto es una fórmula matemática, sí, ajá, pero cuando yo hablo de una función matemática especial, como por ejemplo, ¿cuál? La raíz cuadrada. está un poco más Supongamos, compleja. eso, ya, eso. Vamos a Ok. calcular el seno, coseno, tangente, ¿sí? Esas son funciones matemáticas. Entonces, cuando yo voy a utilizar esas funciones, necesito, así como cuando voy a utilizar code y utilizo esto, cuando voy a usar, por ejemplo, raíz cuadrada, deben colocar esto, ¿ya? ¿Estamos ahí? Sí, sí, profe, otra cosa además. Solo quiero estar claro No totalmente, hay la verdad. problema, tranquilo. Pregunte lo que necesite. Este es su tiempo. No hay problema. Ajá. Dígame. El Using Namespace STD, eso es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Eso, como le digo, va ligado a esto. Porque mire, si yo no lo pongo, verá, vamos a suponer que me olvidé. ¿Ya? Entonces mire lo que dice aquí. Vuelve y le sale, code no está declarado. Porque esta instrucción y esta instrucción van de la mano. Si Ok. quiere, póngalas aquí pegaditas para que no se le olvide nunca, ¿vale? Vamos a ponerla aquí. Eso no, ya. Así no se le puede olvidar. Complemento Estas, del 1. estas dos instrucciones van de la mano, ¿ya? Ok. Van pegaditas. Ya, ¿qué más? Ahorita sí está claro. El float es las variables, que es el var. Declaración Eso. de variables. El Ujú. chart son los nombres. Eso, las cadenas de caracteres, correcto. Main es el tema de CLS. No, pilas con eso. El main es como decir el inicio. Pilas, ahí ya que Ok. esta palabra que tenemos aquí, inicio, es el main. ¿Ya? Main en español significa principal. ¿Por qué? Porque decíamos que en lenguaje C un programa puede tener varias partecitas. Entonces, el principal es el que va a integrar todas las partes. ¿De acuerdo? Sí, ok, Ya, ya. entonces se llama principal. En lugar de decir inicio, nosotros escribimos main. Pero tal cual como está ahí. No me van a poner así porque hay error. Tienen que poner el paréntesis y que abre y que cierra. Ya. Ahora, lo que usted preguntaba del CLS, bueno, entonces es otra cosa. Eso aquí es System
CLS. ¿Ya? Ya. ¿Para qué servía el CLS? Para limpiar todo después de la Eso, operación. correcto. Que no salgan las... Eso, para que no salgan las ejecuciones anteriores. Nosotros decimos limpiar la pantalla, ¿cierto? Ya. Ya. Así usamos el System CLS. Pero, pilas aquí con eso. Si yo lo pongo así solito, mire que a mí me sale un error. Ah, no. No sí lo hizo bien. Ok. A ver, déjenme ver una cosita aquí. Sí, sí, está bien, ya. Ok. Entonces no hizo nada mal. Está bien. Ya, ahí está la base, la altura. Listo, entonces mire, ahí ya quedó igualitico ya. Entonces, Ingeniero, y sin el CLS también nos sale igual. Véale. sí, no pasa nada, mire. De hecho, esto es solamente una guaragua, como dicen ustedes. Ya, para que se vea más bonito, pero eso no le va a afectar el resultado. Mire, ahí estoy compilando nuevamente, no pasó nada. ¿Se da cuenta? ¿Listo? Entonces, no se preocupe por este. No se preocupe, esto no es necesario. O sea, eso ya está directamente en el programa. Eso está incluido en el code. Ajá. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta o algún ejercicio que quiera que revisemos? El símbolo de la corchea, el símbolo del numeral 14 es para abrir, ¿no? Y abajo cerramos la operación con todo eso. Numeral include. Ajá. El corchete, dije. El corchete. Eso. O sea, se Claro, abre. ese es. ¿Este? Sí. Sí, No, hay que No, abrir. el del no, el 14, 14. abajo Ah, la del línea main. 14. Ah, Es sí. que este es como para poner ya todas las fórmulas, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que, a ver, verá, yo tengo que delimitar los bloques de código, Ya. se delimitan siempre entre estas llaves. Ok. Mire, Eso, ya me porque, acordaba el nombre. ¿por qué es importante? Porque yo necesito indicar dónde empieza y dónde termina mi código, ¿sí? Ujú. Entonces, debo delimitarlo entre llaves, este corchete y este, ¿sí? Ok. Si yo use, ahora todavía no hemos visto funciones, pero vamos a suponer que yo estoy haciendo una función. Entonces, vamos a suponer que mi función se llama void función. Yo la pongo aquí y abro corchete para ella y escribo aquí todas las instrucciones que hacen parte de la función, ¿sí? Ujú. Ya. Instrucción 1, instrucción 2 y así sucesivamente. Todo lo que va a hacer la función. ¿Ya? Ujú. Esta es la función. ¿Qué hace la función? Dijimos, es un subprograma, o sea, una partecita del programa que cumple una tarea específica. Por decir algo, vamos a suponer que nosotros vamos no sé, hacer un programita que maneje que controle, por decir alguna máquina de las que ustedes van a desarrollar más adelantico. Ya, entonces una función se va a encargar, por ejemplo, de que la máquina no se salga del área de trabajo. Ya, entonces por decir algo, cálculo del área. Ya, y otra máquina se va a encargar de mover, por decir algún sensor. Ya, entonces otra función. Entonces usted Funciones pone específicas que tienen que... eso, tareas específicas, correcto. Ok. Su programa completo va a mover su dispositivo, no sé, la maquinita que ustedes estén haciendo. Vamos a suponer que es una máquina que destruye material de reciclaje. Ustedes tienen que controlar, por decir algo, cuando la máquina tiene que empezar a reconocer la forma, ¿cierto?
Entonces lo que hacemos nosotros es todo ese problema lo dividimos en partecitas pequeñas, ¿ya? Entonces una que se encargue de controlar el sensor, otra que se encargue de mover el motor, otra que no sé qué. Bueno, entonces cada función hace una parte. Entonces dentro de mi programa yo voy dividiendo las funciones, función para mover el sensor, función para prender el, no sé, el foquito, bueno, lo que sea. Pero obviamente eso tiene que ir en orden Eso. de las Entonces, actividades que debe ser. usted lo pone en orden, como dice aquí, y dentro de su programa, usted lo que hace es hacer uso de esas funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? ¿Qué pasa si lo otro? Ya, eso lo controlamos aquí en el programa principal. Pero yo tengo que delimitar entre corchetitos cuál va a ser mi programa principal y entre corchetitos las instrucciones que forman parte de cada función. ¿Estamos ahí? Sí, Ya. Sí. Pero eso son las funciones, ¿no, ingeniero? Eso les voy a enseñar la próxima, después Ya. que del examen, ahí empezamos con no, ahí empezamos Profe, con instrucciones de control y después de eso vamos con funciones. Ujú. ahorita mencionó del programa principal, ¿ok? En general. Pero puedo añadir otro programa que sea secundario, que no sea función, ¿sí, no? ¿O De no? hecho, a ver, Digamos que hay un solo programa, ese es como un solo programa que es como el que dirige todo. ok. Los demás se considerarían subprogramas. Ah, ok. O sea, pero Ajá. sí, ya, Pero hay un solo principal que es como el que está, como el árbitro o como el director de la orquesta, si usted lo quiere. predominante. Eso, que Ok, mantiene el control de todo. ¿Ya? ya, Ujú. ok, ya. Gracias. Pero Ahora eso estoy lo vamos a completamente. ver en la semana 12, 10 por ahí. Ahí vemos funciones, ¿ya? Ok, La ok. semana 10, sí, más o menos. Porque es importante que ustedes manejen eso también, ¿sí? Ya. Ok. ¿Qué otro problema tienen? ¿Otro programita que quieren que revisemos? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Inquietudes? No, por mi parte, muchas no, yo gracias. creo que ya quedó ya Los dos, todo. claramente. Bueno. Ok. Inge, una Sí. consultita, eso sí, a ver. Ujú. Esto de cuando nos, digamos, nos hace calcular algún porcentaje, nos hace, como decir, de un salario que le descontemos, ¿cómo es de ese ejercicio? Del que le descontemos el IVA o algo así. Ujú. O sea, para calcular eso en sí, porque en eso sí me confundo un poco. A ver, ¿cómo se calculan los porcentajes? Independientemente, como dice usted, si es el IVA, si es la comisión de un vendedor, los porcentajes en forma general se calculan multiplicando el valor que queremos, lo vamos a multiplicar. Deme un segundito. Ah, ya. Ah, profe, una, un, un favor especial, no sé si me puede ayudar, la verdad. El día martes, no, miércoles, que se subió el deber, Ujú, la semana 5 estuve con problemas, la verdad, de conexión y no se cargaba rápidamente en la plataforma el deber. ujú. Y, o sea, al instante yo realicé un comentario en el deber y le envié directamente a su correo para que no haya inconvenientes de tema de la hora, o sea, no haya excusas Está bien, mías. no hay problema. Pues, si me puede ayudar, por favor. Sí, está bien, no hay problema. Ya. Le agradezco. A ver, lo que estamos diciendo es que cuando va a calcular un porcentaje del tipo que sea, ¿ya? Si yo le digo el 10% de las ventas, el 12% del subtotal, ¿sí? Por ejemplo, el IVA es el 12% de la compra, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? En cualquier caso de porcentaje, en cualquier caso, usted, por ejemplo, dice valor es igual al porcentaje multiplicado por la otra variable, por decir algo, las ventas, eh, la compra, ¿sí? Entonces, digámosle aquí por la variable implícita, no sé cómo ponerle ¿Y aquí. no podemos agregarle el símbolo del solo porcentaje o eso? No, eso sí pilas con eso. Entonces, allá voy. La fórmula es porcentaje por digamos aquí por la variable, no sé. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular el descuento, entonces descuento es igual al, a la variable, en este caso, por ejemplo, total, ya, por, aquí, voy a cambiar aquí el orden para no confundirlos, un momentito. Es la variable por el porcentaje. Entonces, si yo le estoy diciendo por el 15%, si usted me pone 15%, él no entiende esto de 15%. Entiende que esto es un carácter, ¿sí? Entonces, Sí. hay que utilizar el valor que corresponde al 15%. 15%, si usted va a la forma matemática, es de cada 100 que usted tiene, 15 están representados por eso. Entonces lo que hacemos es dividir este 15 entre 100 y nos da usted sí podría 0. usted sí podría ponerle multiplicado por 15 dividido entre 100. Sí, porque el 15% es esto, ¿ya? Realizamos la operación ahí mismo. Es, Ay, pero en lugar de poner esto, lo que hemos hecho es ponerle 0,15, porque 15. Eso no lo Resultado. podemos ver como una constante también, ingeniero. también, correcto. O sea que usted hubiera podido poner acá porcentaje, Ajá. como decíamos, aquí Sí, ponerle ahí. const. Eso me parece más fácil. Bueno, es una opción, entonces usted le pone const. Aquí le pone porcentaje, no sé, IVA, vamos a suponer que es el IVA. Entonces este dice, ok, IVA, perdón, float IVA igual, ya, 0.2. Punto, Punto. punto 12. De la otra Ya. forma que usted lo está haciendo también, ¿cómo hacer pero abajo? Hacerle eso, ese cálculo. Esta declaración acá abajo, Sí, ajá, en vez de constante. Eso también podríamos hacer. eh, no entendí la pregunta, ¿cómo así? Verá, si el IVA es de una... La operación de 12 dividido. Ah, ya, poner aquí 0, ya, sí, La también lo operación. hubiera podido hacer, 12 No, no, dividido no, no, entre... no le digo así, no le digo así, sino la constante aquí dice que podríamos ponerle constant float y el valor de lo que nos dice, ¿no? Ajá, Pues así podríamos hacerle lo que hizo abajo también. Ponerle abajo como... Para no colocarle como constante arriba. Eso como, para no ponerle como constante. También cualquiera de los dos está bien o no. no, Ya me perdí. ya no entendí la pregunta, a ver. Es que él, profe, Claro, él no le quiere poner arriba, como decir, señalando el valor de la constante del IVA. Solo quiere ponerle abajo directo, calcular directo. Claro, solo hace la operación abajo como estaba haciendo. eso, así las dos, ahí nos está enseñando dos posibilidades, Ah, ¿no? Una entonces, ¿usted Sí, qué hay dos quiere hacer? métodos. con un IVA valor. igual a, quiere decir IVA igual a 12 dividido entre 100. ¿Quiere hacer Claro, eso? eso. Pero ya no le pongo constante arriba. Ajá. Ok, pilas con eso, sí puede hacerlo, pero si usted va a hacer esto, primero tenía que haber declarado la variable IVA Claro. aquí, Ya. coma, porque así aparecer la palabra IVA por ahí no. Igual no va a También tengo que funcionar. poner. Ya, entonces, pilas con esto. Conceptualmente, o sea, usted sintácticamente eso estaría correcto. Conceptualmente no, porque el IVA no es Ah, una variable, es una una constante. constante. ¿Sí me explico? O Sí. sea, aquí no le va a salir ni, si usted pone aquí, mire, de hecho, si usted pone aquí coma, IVA, ya declaró la variable, mire que no le marca ningún error. Bueno, aquí esto es porque yo puse esto, una explicación, ya.
pero esto no le marca ningún error, ¿ya? Ya, Bien. ya, ingeniero. Pero esto conceptualmente, como le digo, No no hay es con... correcto. No es correcto porque el IVA, cuando usted pone aquí IVA, es porque la variable va a cambiar de valor. Por eso se llama variable. Y si tenemos descuento, también tendríamos que hacer como una constante. Supóngase que dice el descuento del 20%. Ya, si para usted el descuento es más fácil manejarlo como constante, es mejor. Ya, lo pone acá, Ah, ya. descuento y lo multiplica. Pero eh, la idea es que usted tenga claro, ¿cierto? Que equivale a multiplicar por ese valor, ¿no? Ya, ingeniero. Bien. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, una pregunta, o sea, el IVA es una constante, eso está clarísimo. Ajá. Pero en el tema de lo que estaba mencionando para el descuento del 15%, eso usted solo le adicionó la operación abajo, pero no mencionó que sea una constante o que No, tiene por que... eso es lo que pregunta, eso es lo que preguntó justo el señor Mantilla. Y él me dice, ¿puedo declarar una constante? Le digo yo, sí. Entonces, usted puede venir acá y pone const descuento. Ah, perdón, float descuento. O Y sea, pone puedo 0, declarar o puedo hacer la no, operación no, no, abajo. una cosa, pero, a ver, pilas con esto. Aquí estoy diciendo que la variable de descuento vale 15%, A la ¿ya? operación, sí. Entonces, en la operación, ¿usted qué va a colocar? Descuento. Valor es Eso. igual al total por su descuento. ¿Dónde salió el descuento? De acá arriba. Solo ponemos de la palabra descuento, ¿verdad? Ya no hace falta Eso, poner. ya no hace falta. Correcto, Ah, correcto, ok, ok, ok. correcto. Ya, ¿Sí? ya ahí sí, ya. Esta palabra, como dicen ustedes, es la Era hacer. constante que usted declaró acá arriba, correcto. Ya, ya. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Ahí Ahora sí. sí. O sea, lo que estamos diciendo, o usted le pone valor igual a total por 0,15, en lugar de poner, perdón, 0,15, en lugar de poner esto, lo hemos Ponemos reemplazado descuento. por esto. ¿Por qué? Porque yo ya declaré aquí Ya descuento. se, ya se ¿Sí? referencia al valor. Hay Es, las dos opciones. sí, correcto. Opción 1, opción 2. ¿Sí? Sí, clarísimo. Ya. ¿Preguntas hasta aquí? No, yo creo que ya. Ahí sí. Más claro que lo. Muy bien, jóvenes. Entonces, hagan la tareita para que, para que puedan practicar. Mire, el objetivo de la tarea es que uno aquí ahorita le quedó clarito, ¿cierto? Más o menos. Sí. Pero si uno no practica, se le olvida. Entonces, tiene que practicar. Ahora, esto que yo les decía, mire, a veces porque cuando estábamos en la modalidad presencial, yo eh, les hacía escribir el programa. Porque a veces cuando llegan a la parte de la compilación y no saben cómo compilar, pues entonces ahí se varan. Ahora, ¿cómo uno adquiere práctica para resolver los errores? Pues eso, practicando, ¿ya? ¿Sí me explico? Sí. Sí. Ya. Sí. Y aquí, cuando usted está ejecutando, le va diciendo los errores. Entonces, por eso cuando yo estoy en la clase, yo les pido, a ver, hagámoslo para que usted vea. Mire, por ejemplo, este error, cómo yo interpreto este error y cómo lo soluciono. Cómo yo soluciono este error. ¿Sí me explico, no? Ujú. Ya, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Mm, La próxima clase vamos a seguir trabajando en el C++, pero con otras funciones, Sí, o correcto, vamos pero a ver una realimentación de todo por el tema eso, de... la próxima clase, la semana 7, es una semana de refuerzo académico. Ahí vamos a hacer un repaso de todo. Entonces yo voy a tomar un ejercicio, lo vamos a hacer un diagrama de flujo, luego lo vamos a hacer en SL y luego lo vamos a hacer en C. Ah, ok. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ya. Pero es un repaso.
Ingeniera, ¿puedo molestar un ratito indicándoles una situación a los compañeros? Claro. Vean, compañeros, el ingeniero de física me dice que estemos atentos al chat para ver a qué hora nos da la clase. Tengan la bondad de ponerse pilas de eso. Ok, Ya, eso no. bro. Ya, muy gentil, ingeniera. Sí, dígame. Ya, no solo agradeciéndole, gracias. Ah, ya. Listos. ¿Hay alguna pregunta? Con mucho gusto. No, la pregunta creo que se daría después de ver. Bueno, pues entonces aprovechen ahora mientras el profesor de física les llama, hagan algo del deber y yo todavía estoy aquí y me preguntan. Ok, muchas gracias. Pónganse ahí juiciosos ahí al deber. Sí, sí, es lo que pasa, como, o sea, en el tema laboral se paró algunos días, estoy yo Ah, bueno, mentalmente entonces recuperando. listo, no hay problema. No hay problema, jóvenes. Vayan a trabajar a lo que tengan que hacer. Si ya quedó claro. Si no, pues dígame cuál es la duda. No, ahorita yo, por mi parte, tengo todo claro. Muchas gracias, le agradezco Bueno, mucho. entonces, ok, Y señor. Inge, con todo el video ya está grabado, ¿verdad? Este de hoy, Sí. sí, ya Ajá. lo voy a subir. Ah, ya. Ya lo voy a Muchas subir. gracias. Voy Este a, video se encuentra en dónde, ¿en la semana inicio o en la semana? no, en la semana inicio porque para no confundirlo con semanas, ¿sí? O bueno, no sé si para ustedes es más fácil en cada semana. Yo creo que la pondré entonces en la semana 6, ¿sí? Ok, En la semana 6 les voy a poner tutoría, ¿vale? sí, Ya, Ya, Inge. ok. Gracias, ingeniero. Muchas Bueno, que gracias, tengan Inge. un buen fin de semana, que les vaya Igualmente. muy bien. Ya, gracias, ingeniero. igual, gracias, profe. Profe, Cuídense mucho. en el temita del Inge, deber, ¿sí puede ayudarme con el tema de lo que le envié solo por correo o le puedo Sí, no hay agregar? problema, no hay Ya, le problema. agradezco mucho. Inge, una pregunta, soy Gandhi Herrera. Ah, venga, Eh, señor Gandhi, ¿A a ver. dónde le mando los deberes? Ah, ya le voy a ampliar entonces. Verán, voy a ampliar los deberes para el señor Herrera. Bien, Y así los que no han entregado también los deberes, aprovechen para subir los deberes, ¿sí? listo, Inge. ¿Y Ya, hasta qué gracias. fecha estará? Gracias, profe. ¿Perdón? ¿Hasta qué fecha estará? Pues yo lo voy a dejar hasta a ver, esta es la semana, 6. ya, hasta el otro sábado, ¿vale? Listo, Oh, Inge. ya, ok, hasta el otro sábado. Bueno, Muchas gracias. bueno, señor Herrera, ¿hay alguna pregunta a usted, señor Herrera, de lo que hemos hablado? Justo le estaba haciendo esto del CC Plus Ujú. y al momento cuando él estaba, no sé si le puedo compartir la pantalla para que me Claro que ayude. sí, Por compártame, favor, compártame. muchas Ujú. gracias. Los que ya no tienen preguntas pueden retirarse, pero los que no les puede servir de pronto esta duda, ¿no? Ok, Ahí está. muy En bien. esta parte de aquí no. Aquí, mire, entonces mire, justo es lo que le decía. Mire que cuando usted compila, le dice expected, punto y coma. Expected quiere decir esperando, punto y coma, before code. Entonces, before quiere decir antes del code. Antes del code, ¿qué tenemos? Esta instrucción. ¿Qué le falta aquí? El punto y coma. Eso, muy bien, correcto. Entonces, acá arriba, punto y coma. No allí, acá arriba, en la línea 13. Ah, ¿Por qué le dice before? Ah, no sé, en el cierra todo. 13. En la línea 13, ahí, punto y coma. Porque no Ujú. está cerrado. Ah, Operación. Porque le está diciendo before, ¿ya? Before es antes, Antes. correcto. y ahí le mandé a compilar. Ahí le manda a compilar, Y para que me salga la pantallita negra. ejecutar. Primero compila y luego ejecuta. Ahí, a ver, devuélvase. Ahí a donde dice ejecute. Execute. Sí, Devuélvase la opción que dice execute. Ahí, aquí. La opción execute. Execute.
Sí. Más adelante, más adelante. Ahí, ya le vi. Ahí. Clic ahí. Y observe Aquí, que hay ¿no? eso. Compile y ejecute. Correcto. Y ahí ya 0 errores y ahí sale la ventanita de ejecución. Ahí le pide que ingrese la base. Póngale ahí, por ejemplo, cualquier valor. Eso. Pero le dice el Bien. resultado es 3 por 4, 12, dividido entre 2, 6. Es correcto, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, eso nomás. Ya. Me Ya. olvidé de este punto y com. Sí, Muy eso bien. nomás. Muchas gracias. Por eso le decía, y para todos es importante que usted practique, porque en la medida que usted practique se vuelve, digamos que sabe cómo resolver un problema. Ese expected, acuérdese cuando le dice expected, es que está esperando, ¿sí? Y ahí le dice, ¿qué está esperando? Entonces le dice punto y coma. Cuando dice expected, punto y coma, usted tiene que sospechar que le falta un punto y coma. ¿Dónde? Before, porque le dice ¿dónde? Before code. Before code es la línea anterior a code. Entonces, en ese caso, la línea 13. ¿Estamos ahí? Sí, Sí. Ya. Listo, señor Herrera. sí, eso nomás. ¿Alguna pregunta, por favor? Y esto del char es para el nombre, ¿no? Para estas de aquí. Esta es para la... No. Pilas O que para ahí el ni área de aquí. base, ni la variable base ni altura no son cadenas de carácter. Lo que pasa es que esta mañana estábamos explicando que cuando usted tiene cadenas de carácter lo debe hacer así como está aquí. Cadena de carácter, por ejemplo, si nosotros ingresamos el nombre de una persona, el nombre del vendedor, el nombre del empleado, la dirección, ¿sí? Ese tipo de datos. Pero en este caso, en este programa sobra. Señor Herrera, bórrele que ahí no necesitamos En esa este variable. programa no necesitamos eso. Eso, en este programa no. Ya, y en esto del backslash y la n, El backslash n, eso se llaman secuencias de escape. ¿Qué quiere decir eso? Caracteres no imprimibles. Carácter no imprimible es, por ejemplo, cuando usted presiona Enter, ¿qué sucede? Avanza el cursor a la siguiente línea, ¿cierto? Ya, el backslash n es un Enter. ¿Para qué? Para que el cursor no quede ahí en la misma línea, sino que avance a la siguiente línea. sí, eso nomás. Muchas gracias. Ya, ¿qué otra pregunta? Eh, No, ninguna hasta ahorita. Muy bien, muy bien. Señor Herrera, hay que ir revisando los videos de las semanas anteriores y si ya ha revisado alguno y necesita que le explique algo, me dice por favor. Listo, dije, muchas gracias. Bien. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, entonces muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profe. A usted. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Un buen día. Buen día para ustedes también. Gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Pórtense bien y cuídense. Gracias.